Son las 7:30 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Sean todos bienvenidos a la redacción abierta aquí en el Toro Televisión, donde ya estamos dispuestos para explicarles, para informarles, para opinarles, para enmarcarles algunas de las cosas que están pasando en España y fuera de España, que nos son absolutamente necesarias para la comprensión del mundo en el que vivimos. Y aquí se lo vamos a hacer con dos compromisos, el de la valentía y el del rigor, al mismo nivel. Valentía y rigor al mismo nivel. Y en un ambiente general en el que tienen que preponderar la libertad. Porque un medio de comunicación en el que se dice lo que quiere oír Pedro Sánchez, pues no nos parece lo apropiado y desde luego no es un medio de comunicación libre. Es la voz de su amo, si ustedes quieren. Pero aquí sacamos pecho en que esto es distinto y por eso probablemente ustedes nos eligen. Bien, les voy a contar la imagen de un país que lleva ya 4 borrascas en apenas 12 días, les van cambiando el nombre, pero la situación, sí, en algunos lugares parece que la presión es más fuerte que en otros, ¿verdad? Hoy empezamos el recorrido en los cauces de 2 ríos importantes, o de 2 grandes ríos de España, el Duero, por un lado, y el Tajo también. En primer lugar, en Madrid, ¿qué está pasando? Pues crecidas en todos los ríos que están cerca de Madrid, especialmente el río Manzanares, que atraviesa la ciudad, y que podrían llevar, unas declaraciones del alcalde Martínez Almeida en el que limita o pretende limitar la movilidad de los madrileños, sobre todo de los que vivan o se quieran acercar a contemplar la crecida de los ríos, que no lo hagan. Incluso podría decretarse la interrupción de la A6, que pasa bastante cerca del río Manzanares. Bueno, vamos a la cuenca del Duero, o el Duero y sus afluentes, ¿verdad? En primer lugar, tenemos que hablarles de Ávila, porque en Ávila se están produciendo inundaciones y no es un lugar donde normalmente se produzcan. Derivadas del río Adaja, que pasa por Ávila, con especial afectación en lugares o en localidades como Navaluenga. Pero el temor, la crecida, las aguas, que también en el Duero pues bajan muy, muy fuertes, han llevado otros peligros parecidos a la provincia de Segovia, a los ríos afluentes del Duero de la provincia de Segovia, donde también podría ser que tuvieran problemas por exceso en las avenidas de los ríos principales de la provincia. Y en el Tajo también están tomando medidas serias en Talavera de la Reina, porque el Tajo también baja pues como nunca, baja repletísimo de agua y bueno, pues esto preocupa porque la lluvia no cesa, la lluvia pues bueno, más o menos con algunos momentos de incertidumbre, pero es la característica del día y veremos a ver cómo se nos viene el sábado. Bien, y de la situación de las aguas en España nos vamos al principal aeropuerto, uno de los principales aeropuertos de Europa y del mundo, Heathrow, en Londres. Hoy se ha producido un hecho que durante algunas horas ha llevado de cabeza a las autoridades británicas porque han llegado a estudiar incluso que pudiera ser algún atentado terrorista. Descartada esa hipótesis, insisto, descartada esa hipótesis, ha quedado en que una subestación ha ardido, se ha quemado cerca de Heathrow. Esta subestación alimentaba fundamentalmente al aeropuerto de electricidad, así es que el aeropuerto se ha visto obligado a cancelar todos los vuelos. Se han cancelado en el día de hoy 1.300 vuelos, lo cual ha tenido una afectación sobre vuelos que venían a España, lógicamente. 145.000 pasajeros se han visto afectados por este parón inesperado en la actividad de Heathrow. Las autoridades británicas creen que mañana pueden recuperar una plena actividad dentro de que han priorizado pues el regreso al Reino Unido de muchos que estaban pendientes de hacerlo. Ahora mismo puedo decirles que ya los vuelos funcionan con cierta normalidad, con esas preferencias hacia vuelos que han tenido que ser suspendidos de británicos que regresaban a sus hogares. Bien, y en Ucrania hay que decir que las expectativas de llegar este fin de semana en las negociaciones que los estadounidenses llevarán a cabo en Arabia Saudí, con por un lado los rusos, con por otro lado los ucranianos,
porque no se quieren sentar juntos en esas negociaciones, hoy se han visto sacudidas por esas imágenes que ven ahí, porque ha habido un ataque de drones ucranianos sobre una estación de bombeo de gas rusa que se encuentra en ese territorio que los ucranianos han ganado a los rusos en la contienda. Y bueno, pues las acusaciones mutuas de violar el alto el fuego decretado para las instalaciones energéticas, pues obviamente esto no va a facilitar en nada que en Arabia Saudí el fin de semana pueda haber alguna mejora de la situación en términos globales. Zelensky hablaba hoy de las negociaciones en Arabia Saudí. Habrá equipos técnicos presentes el lunes en Arabia Saudí. Entiendo que la estructura de las reuniones consistirá en una reunión entre Ucrania y Estados Unidos y después habrá algún tipo de encuentro diplomático, como han dicho nuestros colegas estadounidenses, entre Estados Unidos y Rusia. Puede que sean reuniones en paralelo con cada país en las que se trate el mismo tema. Bueno, la parte rusa, menos explícita, pero también les puedo mostrar una comunicación oficial rusa sobre estas negociaciones de fin de semana. Ahora la vamos a ver, según la cual, pues, hombre, no están las cosas fácil. Por parte del lado ruso, dice Grigori Karashin, jefe del Comité del Consejo de la Federación de Asuntos Internacionales, dice que mantienen su asistencia a la reunión, que ya es ser parco en palabras, pero desde luego pues lo que ha sucedido en el ataque a esa estación de bombeo de gas no es la mejor de las premisas. Y del territorio internacional vamos de cabeza al territorio hispano, porque aquí les tengo que dar cuenta, ayer hablábamos de la profusión de yihadistas detenidos en el año 2025, que lleva un porcentaje sobre el año anterior bestial, de aumento descomunal. Hoy ha sido detenido en Barcelona otro peligroso yihadista enormemente radicalizado. Y esto empieza a ser un poco la noticia del cada día, porque cada día tenemos ahí pues detenciones en diferentes puntos de España, en Cataluña muy principalmente incluso. Vamos a ver las imágenes de ese yihadista detenido hoy. Incluso les decía, hemos visto como en Cataluña por primera vez han sido detenidas, no hoy sino días atrás, mujeres que se prestaban al reparto de propaganda yihadista, de propaganda radicalizadora y de propaganda para que haya nuevos integrantes de Daesh, de Estado Islámico, en Europa, en Cataluña, como es evidente. Esta detención de hoy es un éxito más de la policía, porque hay que decir que detrás de cada detención hay un trabajo policial ímprobo, que por suerte está demostrándose la cooperación de las policías de diferentes países europeos, porque muchas de estas operaciones son conjuntas y vienen a demostrar algo obvio, que este es un peligro para la seguridad de todos. Y de ahí, el yihadismo y de su aumento en detenciones, por lo menos, nos vamos a nuestro asunto con la droga. Ya saben ustedes que me gustaría cambiar cómo el país está atendiendo este fenómeno, preocupante fenómeno, que afecta no a los que se drogan, o no solo a los que se drogan, afecta desde luego a nuestra seguridad. Porque no puede ser que las bandas de la droga campen a sus anchas por el suelo español. Aquí las condenas son más bien flojas, aquí el trato en las prisiones es soportable, y aquí han decidido plantar sus reales las principales organizaciones de narcotráfico de América Latina, de Oriente Medio y de todas partes, y las propias, que también las tenemos. Hoy, noticias, pues hombre, yo lo que puedo hacer es convencerles a ustedes de que tenemos que hacer algo colectivamente, y eso lo hago como debo, como periodista, y les enseño cada día los éxitos policiales en esta materia que vienen a revelar que esto es un fenómeno que está bajo nuestra epidermis en todo el territorio, en el mundo rural, en las grandes ciudades, en las ciudades intermedias, en todas partes. Vamos a ver ahora imágenes de cómo han intervenido 5.000 plantas de cannabis, 5.000, en Barcelona. 13 detenidos, bueno, bien, en una incautación bastante importante, pero que, no nos engañemos,
Estos están mañana de nuevo en la calle, estos están mañana de nuevo tramando donde ponen otra plantación, y la verdad es que esto es brutal y alcanza a nuestra seguridad, como les decía antes, porque obviamente el dinero del blanqueo sería una de las líneas por las que podíamos ir, haciéndolo mucho más difícil, y seguramente eso haría elegir algunas bandas, otros países, para sus actuaciones delictivas. En cualquier caso, mientras eso no se produce, ahí tienen las imágenes. Cada una de estas intervenciones policiales implica un trabajo y un riesgo, y desde luego hay que apoyar a nuestras fuerzas de seguridad desde todos los puntos de vista. También el humano, también tenemos que entender nosotros que ellos arriesgan sus vidas en operaciones de las que saben mejor que nosotros, que los que hoy detienen, pues dentro de nada van a estar otra vez en la calle, otra vez dándole al negocio un negocio espectacular. De eso no me cabe ninguna duda. Bueno, y dicho esto, pues vamos a hablar del Club de Amigos del Toro Televisión, porque les quiero convencer, creo que en muchos casos lo consigo, de que la mejor manera de hacer prosperar en sentido positivo nuestras ideas, nuestros ideales, nuestra imagen de lo que queremos que sea este país, pues no es dar la tabarra en las reuniones familiares, sino apoyarnos a nosotros. Sabéis que compartimos buena parte de esas ideas, sabéis que tenemos la voluntad de querer ser el vehículo de expresión. Lo que nos falta es la ayuda necesaria como para que la señal del Toro Televisión alcance a toda España, y para eso os pido que lo penséis, si estáis de acuerdo conmigo, que os incorporéis a la ya gran familia de amigos del Club de Amigos del Toro Televisión. Eso es muy fácil de hacer, basta con llamar por teléfono y perder 5 minutos y el tema queda resuelto. Eso sí, hay que llamar al 91 616 2464 o ponerse de acuerdo con ellos en su dirección de redes sociales. Nada, en 5 minutos está hecho y habréis contribuido a que podamos ser más efectivos entre todos en el traslado de esas ideas que, como digo, compartimos. Abrimos nuestra mesa de análisis político con don Ricardo Ruiz de la Serna, que ya me acompaña aquí, abogado, como saben ustedes, y docente también de asuntos de comunicación muy relevantes. Buenas tardes, Xavi. ¿Todo bien? Todo muy bien, encantado. Me alegra. Bueno, vamos usted y yo, a vadear el problema de la Dana. El problema de la Dana hoy es un buen momento para hacer un análisis sobre eso. Tenemos a la juez de Catarroja, que va utilizando elementos humanos completamente, terroríficos. Oiga, que vengan a sacarnos de aquí, si no nos sacan, se nos lleva el agua. Y testimonios de ese estilo que van saliendo de ese juzgado, y que hay que ser de hielo para no sentirse próximo a lo que dicen las víctimas o lo que han dicho en ese juzgado. Mientras tanto, se extiende la idea entre los alcaldes y alcaldesas de los lugares, los municipios más afectados: oiga, miren, nosotros solos no podemos recuperarnos, necesitamos la ayuda de todos. Esto que, pues cuando sucedió lo de la Dana era bastante obvio, puede caer en el olvido, y de eso es de lo que quieren advertirnos los alcaldes de los municipios, insisto, afectados. Hoy han hecho balance, hasta ahora, de lo que se conoce del impacto de la Dana, que son más o menos, tirando bajo, 17.800 millones de euros, 306.000 personas afectadas, 11.242 viviendas, 141.000 vehículos destruidos, desaparecidos, que no se puede contar más con ellos. En fin, un balance terrible. Vamos a verlo. 5 meses después, conocemos las cifras oficiales de los daños de la Dana. El coste total, 18.000 millones de euros en pérdidas, 306.000 personas afectadas, más de 11.000 viviendas y 141.000 vehículos inservibles. El informe revela que el desastre de la Dana deja 224 fallecidos y 3 desaparecidos. Estiman que la reconstrucción no llegará hasta junio. La Generalitat destinará 2.300 millones de euros. Carlos Mazón ha señalado que la Comunidad Valenciana no puede sola con la reconstrucción. Es una evidencia que la Comunidad Valenciana no puede sola, y menos exclusivamente
con un sobreesfuerzo de endeudamiento y sin recursos a fondo perdido. La unidad y coordinación de esfuerzos es un mínimo exigible a todos. No solo es imperativo autonómico, es imperativo nacional. En carreteras, los daños afectan a más de 800 kilómetros. 6.000 ascensores siguen sin funcionar. Se replantean realojos por ello. El impacto económico en el tejido empresarial es y fue mayúsculo desde el principio. En las empresas, pues 64.104 afectadas en la zona y 137 millones de euros en pérdidas por inactividad económica cuantificados en las 3 primeras semanas. El presidente de la Generalitat recibía ayer en el Palau, de forma improvisada y por primera vez, a 4 familiares de fallecidos. En la reunión sobre los daños ocasionados por la riada, las ausencias han sido notorias. No se ha presentado nadie del Gobierno central, pese a estar invitados. Bueno, don Ricardo Ruiz de la Serna, que además es investigador del Centro de Derechos Fundamentales, tendrás cosas que decir a propósito de Mira, eso. Xavi, esta tragedia de la Dana plantea varias cuestiones que tienen, digamos, distintos niveles de profundidad. No está la superficie, que es la cuestión política, de responsabilidades, coordinación entre los distintos gobiernos. Creo que hay otro nivel algo más profundo, que tiene que ver con disfunciones en la administración, al margen de la toma de decisiones políticas. Es decir, hasta qué punto un Estado como el que ahora mismo tenemos, donde hay distintos niveles de la administración, órganos que dependen de ministerios, pero que a la hora de la verdad tienen una misión local, como puede ser el caso de las confederaciones hidrográficas, ¿no? La cuestión del Júcar. Y creo que hay otro nivel más profundo, que tiene que ver con la relación entre los ciudadanos y las administraciones. Me gustaría detenerme un instante en este último, porque en esta pieza que se ponía, ha habido un dato interesante. ¿Cuánto ha tardado en reunirse con familiares de fallecidos? No cuestiono... Mazón, dice ahora. Sí. No cuestiono que puede haber una dimensión incluso de esperar a que las cosas se enfríen, porque es verdad que la tragedia humana es terrible. Las cifras que has dado son cifras, me atrevería a decirte, difíciles de imaginar, ¿no? 13.000 millones de euros... Y se nos ha olvidado hablar de los 224 muertos. Por supuesto, bueno, pero se da por supuesto que esta es la mayor de todas las pérdidas, ¿no? Y claro, ¿qué nos está diciendo esto? Yo creo que hay 3 reflexiones que se pueden hacer. La primera, una crisis no se puede gestionar ni dependiendo de la opinión pública ni al margen de la opinión pública. Y existen los 2 riesgos, ¿no? Uno, que en la gestión de la crisis uno se preocupe más de lo que piense la opinión pública que de las decisiones que efectivamente deben adoptarse. Y creo que esto es algo que nos tiene que mover a la reflexión. ¿Cuántos responsables políticos, cuando llega una crisis, se echan cuerpo a tierra porque lo que más les preocupa es que no les puedan imputar responsabilidad, que no les puedan salpicar, que políticamente no les pueda afectar, y quedan decisiones sin tomar, voluntades políticas que tienen que existir sin manifestarse, o coordinaciones a nivel político que no se producen, ¿no? Creo que hay una segunda reflexión. Tampoco se puede prescindir de la opinión pública. Es decir, cuando se producen catástrofes de esta dimensión, lo que piensan los ciudadanos importa. La toma de conciencia de la gravedad, por ejemplo, la importancia del derecho a la buena administración, a que los servicios públicos funcionen bien, a que se presupuesten adecuadamente, a que los protocolos de funcionamiento actúen del modo adecuado. Pensemos, por ejemplo, en las comunicaciones entre Generalitat, Ministerio, Confederación Hidrográfica, AEMET, gobiernos locales. Al margen, insisto, no querría llevarlo por el lado político, porque creo que, viernes por la tarde, ha transcurrido tiempo, nos podemos permitir un análisis quizá algo más frío, ¿no? Sin entrar en la dinámica partidista. Y me parece que esto nos tiene que llevar a una reflexión como sociedad. Y me parece que hay un tercer nivel, o un tercer aspecto. Cuando nosotros seguimos el curso de lo que se llama el ciclo de noticias, es tan trepidante que corremos el riesgo de olvidar. Y de la misma manera que el terremoto de Lorca, por ejemplo, u otras catástrofes que han acaecido, estoy pensando, por ejemplo, en el volcán, en las Canarias, corremos el riesgo de que esto también se olvide. Y de que meses después estas personas queden desamparadas desde un punto de vista administrativo, con indemnizaciones sin pagar, y no lo digo tanto como reproche, sino como advertencia. Me parece que la opinión, el ciclo de noticias
es una vorágine que puede llevar a que, de la misma manera que durante unos días hay una máxima intensidad en la cobertura informativa y se le presta atención... Luego nos olvidemos, sí. Pero fíjate qué terrible es esto. Es decir, con la misma intensidad con que la opinión pública recuerda, con esa misma profundidad olvida. Sin duda. Es difícil no entrar en el terreno, digamos, político, no de la confrontación. Por ejemplo, hay que alegrarse, yo creo que es una buena decisión, del apoyo de Vox a los presupuestos de Amazon, con independencia de que se apoye más o menos a Amazon. Pero es evidente que sería de la Comunidad Valenciana sin presupuestos. Eso queda clarísimo, ¿verdad? Hay ahí alguna, que yo creo que esto no es para nada partidista o partidario, pero hay una cuestión que yo creo que vemos todos. La señora juez de Catarroja ha tomado sus decisiones de imputar a personas de la administración de Mazón. Incluso pende sobre Mazón la decisión que va a tomar probablemente esa juez de elevar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana una posible imputación a Carlos Mazón, presidente de la Generalitat. Pero esto está por ver, ¿eh? Esto veremos a ver qué decide ese juzgado. Yo he hecho en falta que el Partido Popular defienda en ámbitos judiciales otras circunstancias que, al parecer, en este juzgado de Catarroja, por la razón que sea, probablemente por la poca insistencia del Partido Popular valenciano y español, se están haciendo. Por ejemplo, oiga, ¿y qué pasa con la EMET? Que dijo que iban a caer unos litros, 120, 140 litros, y luego fueron 900. Oiga, ¿y qué pasa con la Confederación del Júcar, que no avisó de los peligros en el Barranco del Pollo? Oiga, ¿y qué pasa con quien decidió no hacer las obras que hubieran, probablemente es lo único, que tiene ciertos visos de haber reducido esta catástrofe en términos de vidas humanas, si ustedes quieren, ¿no? Eso va a quedar fuera de este juzgado y, por lo tanto, yo ahí sí que me parece que el Partido Popular apoya a Amazon, pues ellos sabrán lo que hacen, pero que en cualquier caso eso no puede significar que para poner sordina a este asunto en lo judicial dejen de hacer su trabajo, que es denunciar a todos los demás instrumentos de este Estado que ha demostrado ser ineficiente, que es el gran asunto. El Estado tiene que ser eficiente con todos los ciudadanos que vivimos en él. Y aquí es evidente, es clamoroso que no lo han sido por diferentes razones, pero que todos los instrumentos del Estado, sea el Ministerio de Transición con aquella Teresa Rivera, que estaba en Bruselas preparándose su examen para ser la número 2 del Gobierno europeo, la EMET, como he dicho antes, la Confederación Hidrográfica del Júcar, no tiene ningún sentido que construyamos mal esto y ahora no haya reproche hacia ellos. Es más, Xavi, ahondando en esto que planteas, fíjate qué paradoja. Hay obviamente un nivel de responsabilidades políticas o incluso puede haber un nivel de responsabilidades jurídicas. Pero admitamos que hay disfunciones que pueden no llevar aparejada una responsabilidad. Admitámoslo. Porque hay personas que se limitaron a seguir protocolos, los protocolos no estaban bien hechos, han de corregirse. En esta idea de defender políticamente bien a los responsables políticos, bien, ahí está, a los que pertenecen a un determinado grupo, no se corrige lo que al margen de las responsabilidades ha funcionado mal y debe corregirse. Con lo cual, buscando la impunidad, lo que se termina consolidando es la ineficiencia. Hay otro problema vinculado con ese, que dice mucho de cómo funciona nuestra sociedad, pero también dice muchísimo de cómo nos hemos acostumbrado los ciudadanos a que las cosas no se corrijan. Como no hay responsables, o como uno defiende que no hay responsables, todo se ha hecho bien y no hay nada que corregir. Esto es un disparate lógico, y es un disparate social y político. Es decir, obviamente ha habido cosas que se deberían haber hecho mejor. Has mencionado el tema de las obras. Mira, estamos viviendo en España unos días, llevamos con lluvias prácticamente un mes. Lo que llevo yo con bronquitis. Que fíjate tú si son semanas. Pues bien, durante mucho tiempo, las obras públicas para retener, para conservar, para almacenar agua, eran estratégicas en España porque España, desgraciadamente, padece de periodos de sequía. La protección del medio ambiente, que es importante y que es un valor, terminó llevando a un fanatismo climático, donde se tomaron decisiones que ahora se han revelado equivocadas. Por ejemplo, derribar presas, derribar azudes,
cosas que servían para contener o para encauzar las aguas cuando se desbordan. Es necesario corregir esto. Y esto no implica señalar con el dedo acusador y decir los tuyos, los míos. Hay que ser capaces de superar esto. Esto está en el debate, sí, pero tenemos que ser capaces como sociedad de mirar más allá. El pueblo español, nuestra sociedad, puede dar más de sí que la pelea política a garrotazos. Y por lo tanto, sí debemos abrir un debate sobre si no tendremos que construir más presas, si no tendremos que construir más obras públicas para conservar el agua en los periodos en los cuales llueve mucho y para retenerla para el tiempo de sequía. Creo que además hay como otro, no me gusta la palabra espantajo, ¿no? Pero como otra consigna que a veces se esgrime, que es la de decir, no, estas decisiones han de tomarlas los técnicos. Estamos de acuerdo, pero ¿quién designa a esos técnicos? Una de las lecciones que hay que aprender de la pandemia es la politización de los órganos técnicos y la politización del nombramiento de los técnicos. Me estoy acordando ahora de Fernando Simón. Sí, sí, o del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que era un conocido socialista de Irenlistas. Entonces, fíjate por rematar, que creo que esto merece una reflexión un poco serena, ¿no? Que exijamos los ciudadanos responsabilidades no puede llevar a la dejación de exigir correcciones. Perfecto, puede no haber responsables jurídicos, puede no haber responsables políticos, hay instancias que lo tienen que decidir. Bien, pero hay cosas que se tienen que corregir. Estamos cansados de ver puntos negros en las carreteras en los cuales se acumulan los accidentes y no se adoptan medidas para corregirlos, por ejemplo. Estamos cansados de ver servicios públicos que tienen disfunciones y que no se corrigen. Lo vemos en un nivel pequeño, en ocasiones es en la política local, y lo vemos en el nivel nacional. Y no se adoptan medidas para corregirlo. El tema del Barranco del Pollo, hablabas de las alertas, ¿no? De la coordinación entre la Confederación Hidrográfica del Júcar, la EMET. Al margen de las responsabilidades que pueda haber, esto no puede volver a suceder. No puede volver a ocurrir que haya muertos, heridos, pérdidas materiales por problemas de coordinación. Luego hay un matiz que me parece importante traer al debate. Una cosa es que algo se pueda evitar en absoluto. Y es verdad que hay catástrofes naturales que pueden resultar inevitables. Esto es verdad. Sí, sí, pero se pueden aminorar los daños. Eso sí. Claro. Es decir, el hecho de que algo vaya a suceder y vaya a ser dañoso no quiere decir que no se puedan adoptar medidas para reducir los daños. Obviamente. Para eso está la ciencia, para eso está la tecnología, para eso está la planificación. Creo que como ciudadanos no somos lo suficiente exigentes en este plano. No somos lo bastante exigentes como para decir, no, es que yo no le exijo solamente que reaccione, yo le exijo que planifique para que esto no se vuelva a repetir jamás. Y me parece que esta parte de la conversación no la estamos teniendo en España ahora mismo. No, probablemente porque estamos en el calor de la refriega política, ¿no? De ver si Mazón es responsable o no es responsable. Has mencionado a Teresa Rivera, responsable por ausencia, porque estaba dedicada a otras cosas, a pesar de que uno podría pensar también, bueno, no era evitable, pero se estaba hablando de la Dana. Y se estaba hablando de lo que podía acaecer, quizá no de su magnitud, pero sí de que iba a ocurrir. Y como estamos distraídos con el debate político, no estamos afrontando un debate que tiene que ver con la política local, con los servicios públicos, con lo que como contribuyentes y todas podemos esas personas... exigir, debemos ¡Hombre! exigir, claro. Hombre, no recuerdo quién era, qué creador de opinión, no sé si era un periodista, un analista, que decía, oiga, es que se pagan impuestos para que estas cosas no pasen. Claro, el precio que pagas para evitar estos desastres, esta contribución, pagar impuestos. Si pagas impuestos y encima ocurren estos desastres, es algo que no está funcionando. Obviamente. Y se nos ha olvidado decir quién ordena al ejército volver a los cuarteles que podían haber salvado vidas. Bueno, vamos a la arena de lo político. Hoy hay una evidencia, la primera evidencia, de que no van a producirse los presupuestos este año. Y aquí hay que ser un poco puñetero y hay que recordar lo que decía Sánchez con el tema de los presupuestos. El otro día decía Felipe González que esto es un mandato constitucional y que un gobierno tiene, mire usted, la obligación de llevar a las Cortes sus presupuestos. Hoy por primera vez ha dicho Sánchez que, bueno, oiga, y si no hay presupuestos, pues se prorrogarán, los del año pasado. Y eso parece que nos conduce a un camino en el que
poco a poco se van a dar por vencidos los que pensaban que iban a tener presupuestos y vamos a enfrentarnos a un escenario de presupuestos prorrogados con los gastos que se aprobaron el año pasado, que no es el camino de lo que debería asumir el Gobierno, que tiene la obligación de llevar los presupuestos, aunque se los tumben, al Congreso de los Diputados. Vamos a verlo. El techo de gasto no va a salir adelante. Es más que evidente que los de Puigdemont no van a llegar a ningún acuerdo con el Gobierno y sin techo de gasto no hay presupuestos, lo que amenaza con hacer descarrilar la legislatura. Hace unos días, Oriol Junqueras tensó aún más la cuerda. El presidente de Esquerra avisó al PSOE. Si incumple el traspaso de Rodalies, tampoco habrá presupuestos en 2026. Sánchez es consciente de que no reúne los apoyos necesarios y ya admite que prorrogará los presupuestos. Pero la hemeroteca lo delata. En 2018, cuando aún era secretario general del PSOE, exigía elecciones a Rajoy si no tenía presupuestos. Que si no había presupuestos generales del Estado, el señor Rajoy lo que tenía que hacer era anticipar las elecciones. Si el señor Rajoy no aprueba los presupuestos generales del Estado y el señor Rajoy, como consecuencia de ello, no anticipa las elecciones, lo que le exigiremos en ese momento al señor Rajoy es, por obligación con la ciudadanía de este país y por responsabilidad constitucional, tendrá que someterse a una cuestión de confianza. Ahora el presidente se empeña en seguir adelante sin ellos, algo que Felipe González considera de incumplimiento constitucional. O sea, no hay presupuestos. Es un incumplimiento constitucional. Yo la primera vez que no pude hacer presupuestos, acabé el mandato en la presidencia de la Unión Europea y convoqué elecciones. Para Feijóo, la legislatura de Sánchez está ya extinguida y le exige que convoque elecciones. Si usted no tiene mayoría suficiente para aprobar el presupuesto, tiene que convocar unas elecciones. Lo que no puede ocurrir es que en España no tengamos presupuesto en esta legislatura y estemos con las cuentas de una legislatura que está extinguida, que no existe. Y a pesar de lo evidente, dice María Jesús Montero que el Gobierno sigue negociando. Como bien sabéis, este Gobierno pelea hasta el último balón, dialoga y nosotros estamos trabajando para presentar los presupuestos. Sin embargo, este viernes, el ministro para todo, Félix Bolaños, ha admitido que los apoyos no están maduros. Como es obvio, para tener unos nuevos presupuestos generales del Estado necesitamos apoyos. Siempre estamos dialogando con los grupos parlamentarios, pero es evidente que a día de hoy pues, los apoyos para unos nuevos presupuestos generales del Estado no están maduros. Don Ricardo. Hay varias cosas aquí, Xavier. Por un lado, hay una reflexión constitucional. Hacía Felipe González. Figúrate, el tiempo que ha transcurrido, Felipe González ha terminado el nivel estadista, ¿no? Claro, al final el Gobierno está tensando tanto las costuras de la Constitución que empiezan a desgarrarse. Es inconcebible que el Gobierno no tenga presupuestos. Se suele decir en los medios de comunicación, o solemos decir en las tertulias, etcétera, ¿no?, que los presupuestos son la hoja de ruta del Gobierno. Claro, lo que ocurre es que este Gobierno, la hoja de ruta que tiene es mantenerse en el poder a toda costa, incluso a costa de los presupuestos. Luego, creo que hay otro problema que a veces, llevados de nuevo por esta vorágine, ¿no?, del día a día y del ciclo de noticias, nos olvidamos. Este es un Gobierno extremadamente débil, porque es un Gobierno que depende de las tensiones internas con los propios socios de Gobierno y de las tensiones externas con aquellos grupos cuyo apoyo necesita para aprobar leyes, como es el caso de los presupuestos. Y esto coloca al Gobierno en una situación de tener los pies de barro, por un lado, y de ser muy vulnerable, por otro, por ejemplo, a la presión política, por no llamarlo directamente chantaje, que creo que es la palabra que alguien como Puigdemont merecería. Que es lo que le está sucediendo. Entonces, detrás de esta idea que la ministra Montero pretende presentar, de que están negociando, en realidad no hay una negociación, porque una negociación se hace entre iguales. Nada. Hay los términos de una cesión política para mantenerse en el poder. Claro, como conclusión uno podría decir, bueno, entonces esta situación ¿cómo se resuelve? Convocando elecciones. Convocando elecciones. Esta es la forma de resolver el problema. Mira, haciendo memoria, nosotros que llevamos tantos años juntos en tertulias, tú te acordarás de cómo terminó el zapaterismo. Es decir, el zapaterismo termina cuando José Luis Rodríguez Zapatero se ve abocado a tener que convocar elecciones, porque se queda sin apoyos, e incluso sin apoyos exteriores, sin apoyos fuera de España.
La Unión Europea, por ejemplo. Llega un momento en el que el gobierno de Alemania, en aquella época Angela Merkel, hay que convocar elecciones. Y me parece que este es el aspecto más interesante de estas noticias, ¿no? ¿Qué miedo hay de darle voz a la ciudadanía? ¿Qué miedo hay de darles a los ciudadanos, de darnos a los ciudadanos, la posibilidad de que decidamos? Fíjate que hay casos en la Unión Europea de presidentes que se presentan a elecciones, que convocan referendos, que le dan voz a la ciudadanía y que le dan participación a la ciudadanía. Es inevitable ver con preocupación esta resistencia a que los ciudadanos nos pronunciemos. Es verdad que uno podría decir, bueno, pero es que les das a los ciudadanos la posibilidad de que se pronuncien y puedes convertir al país ingobernable porque no puedes estar haciendo referendos cada 6 meses. Esto es demagógico. Claro que no se trata de hacer referendos cada 6 meses, pero se trata de desbloquear una situación política que ahora mismo pone al gobierno en una situación, no diré de ilegitimidad, pero sí de una extrema debilidad, porque se evidente que no tiene apoyo. Este va a ser el final de Sánchez, no la falta de presupuestos, que también, sino la falta de presupuestos, por un lado, aunado con el esfuerzo que haya que hacer en gasto militar, que él ni se atreve a mencionar la palabra rearme, dice que no le gusta, pero Europa va a ser muy exigente y le van a pasar, mira el símil, qué bonito símil, el tanque por encima, le van a decir, oiga, vamos a ver, usted no tiene aquí ningún tipo de consenso en España a propósito de esto. Ayer lo vimos, como toda la izquierda que tiene el PSOE está en contra de aumentar los gastos de defensa y buena parte de ella está a favor de una salida inmediata de la OTAN. Mira, Xavi, es que hay 3 aspectos en torno al rearme. Mira, España tiene una necesidad, por propia necesidad nacional, de rearmarse. Sin duda, lleva teniéndola mucho tiempo. La tropa, la marinería, la inversión en la industria española de defensa, el control del propio territorio nacional. Durante mucho tiempo se planteaba y se hermanaban 2 conceptos que están relacionados pero no son iguales, que son seguridad y defensa. Se decía, hay que invertir mucho en seguridad, sí, y hay que invertir en seguridad. En policía, en servicios de información, sin duda, pero hay que invertir también en defensa. Una de las herencias, de los resultados del proceso de la transición fue que en España hablar de defensa, hablar del ejército, de la necesidad de invertir en defensa, era como de mal gusto. Más que de la transición, posterior al 23F. Sí, es parte del proceso, es decir, comienza con la muerte de Carrero Blanco y se suele decir que la transición termina con el primer gobierno de Felipe, le iba a llamar Felipe González, con el primer gobierno socialista, ¿no? Y es parte de este proceso donde efectivamente está el 23F. Estaba también el tema de la presencia del ejército en la vida pública española, ¿no? Que pudiera haber generales que participaban, por ejemplo, de actos uniformados y que se los viera de actos, digo, no militares. La famosa expresión de con presencia de las autoridades, de las máximas autoridades civiles, militares y religiosas, ¿no? Y se veía como que el ejército era algo que debía desaparecer de la vida pública. Perfecto, 40 años después estamos pagando el precio. El precio que estamos pagando es que cuando se plantean necesidades objetivas, al margen de los compromisos internacionales, de invertir en la defensa de España, caemos en la demagogia de decir, no, pero es que hay que invertir en colegios. Todo esto es importante, y la defensa también. Y además es que España, en materia de defensa, realmente tiene un potencial. Un potencial en la construcción de buques de guerra, un potencial en la construcción de drones, un potencial en el desarrollo tecnológico, en investigación, en desarrollo, en innovación. Hay una segunda dimensión. Hay compromisos internacionales, particularmente derivados del Tratado de la OTAN. Y España sistemáticamente lleva reduciendo o teniendo una contribución insuficiente a partir o sobre la base de las obligaciones que derivan del Tratado de la OTAN. Las obligaciones hay que cumplirlas y esto es lo que le están exigiendo a Pedro Sánchez. Se ha terminado. Y hay una tercera dimensión, perdóname Xavi que termino, que es la de los compromisos políticos que se pretenden adoptar en relación con la asistencia a Ucrania y en relación con el apoyo a Ucrania. Pero claro, Pedro Sánchez se centra en esto último, que es donde él se siente cómodo. Cómo llamamos a las cosas, negociar, tratar de ganar tiempo, ver si a los socios europeos se les puede dar una larga cambiada. Las cosas que Pedro Sánchez sabe hacer. Y hay que reconocerle la astucia,
Es decir, él hace movimientos y él dice, oye, mira, vamos a meter como gasto en defensa este determinado gasto, que de todas maneras ya lo tenemos presupuestado y ya está. Claro, se ha encontrado con que, como decías antes, yo a veces, cuando tengo que explicar estas cosas, digo, hay ocasiones en la historia en que la historia te pasa por encima. Bien, pues esta es una de ellas. Es decir, se ha planteado una situación en Europa en la que se le ha dicho, no, aquí hay que hacer una serie de contribuciones concretas y hay que adoptar unos compromisos concretos. Y esto se va a llamar rearme. Y entonces él llegó ayer y diciendo, no me siento muy cómodo llamándolo rearme. Esto revela, por concluir, una cuestión más preocupante. Es que Pedro Sánchez está pensando en los términos del relato y del discurso. Creo que, no sé, no he hablado con él, no sé si es consciente, pero esto revela una incomprensión del momento que está viviendo Europa, del momento que está viviendo nuestra civilización. Bueno, es el mismo ser humano que al principio dijo que él estaría por no tener Ministerio de Defensa, que te acordarás. Ahora, ¿cómo puede decirse esto, Xavi? Bueno, es decir, tú figúrate, antes, como lo cuento yo, se puede contar. Antes, cuando veíamos las imágenes de Yolanda Díaz, te decía lo que me preocupaba o lo que me escandalizaba, la frivolidad. Es que figúrate la frivolidad de esta afirmación. Es que no hay ningún país europeo que no tenga un Ministerio de Defensa. Es que Suiza, país neutral por definición, tiene un Ministerio de Defensa y tiene un ejército de ciudadanos preparados para combatir. Esto, en términos de relatos, en aquella época quedaba bien y te permitía jugar con que no, nosotros, como en la época de Bono, cuando decía que él prefería que estuvieran dispuestos a morir antes que estuvieran dispuestos a matar su propia tropa. En fin, un disparate. Esto, en términos del relato, te puede dar popularidad, pero en términos de la responsabilidad de un Estado, socava la credibilidad ante los socios internacionales. Bueno, por ahí puede venirnos una sorpresa y la posibilidad de una convocatoria de elecciones anticipada, que bien le vendría a este país. Tenemos que hablar de Ábalos. Son tantas las novedades en torno a Ábalos que yo me siento, hoy no tenía ninguna gana de hablar de Ábalos, pero me siento obligado a continuar la explicación pública de lo que se va averiguando en torno a Ábalos, que es muy seria. Vamos a verlo. 129 viajes cruzando el Atlántico, el primero a Nicaragua, luego llegaría a Colombia, Perú, y es precisamente en estos países donde la Guardia Civil ha sacado a relucir propiedades del exministro socialista José Luis Ábalos. También visitó República Dominicana, Venezuela o Cuba. Como destaca The Objective, su trabajo como cooperante en la Comunidad Valenciana le animó a trabajar para los más desfavorecidos en América con la ONG que creó en aquella época. Ábalos niega cualquier tipo de irregularidad y ahora, su hijo, según ABC, pagó hace 2 años facturas a la empresa de la mujer de Koldo, la sociedad donde se envió la transferencia y que lidera el hijo de Ábalos, según la policía, realiza trabajos de cooperación internacional, como a lo que se dedicaba cuando era joven su padre. Y precisamente Koldo, como publica El Español, pagó con dinero de sus cuentas investigadas ahora mismo a las amigas veinteañeras de Ábalos. Ábalos pregunta, ¿le diste a Andrea? Koldo responde, sí, claro, 1000, más 200 para taxis. Esta misma chica trabajaría en una filial de Renfe el último mes de Ábalos en el poder. Otra amiga del expresidente, Miss Asturias, hace unos años, recibió varios Bizum valorados en 1.300 euros. El concepto sería un amigo. Bueno, tengo que decir, ya saben que la UCO se equivocó, confundió la moneda y dijo que tenía una propiedad en Colombia, que valía 2,5 millones de euros, se equivocaron de moneda, aquello eran pesos colombianos, luego aquello, pues en realidad lo que vale, que él dice que lo vendió, 750 euros más o menos. Bien. Eso le ha dado pie a los tentáculos socialistas para señalar algo muy feo, porque cuando en un hospital se muere un paciente por un error médico, pues no ves en el periódico la foto del jefe del hospital ni un reproche directo al general, en este caso de la UCO, a los que les debemos el conocimiento de toda esta farramaya corrupta que hemos descubierto desde Begoña, el hermano, etcétera, pues son todo investigaciones de la UCO irreprochables. Hoy van a ver cómo se señala con el dedo al general jefe de la UCO, que se apellida Yuste, uno de los generales que tuvo la Guardia Civil más jóvenes de la historia, un hombre absolutamente entregado a su trabajo, con enormes éxitos a sus espaldas, pero se le señala porque alguien quiere degradar el papel de la UCO en estas funciones. Mira, todo es bastante sórdido y bastante siniestro.
Déjame que eleve un poco la reflexión, porque si no es que esto va a acabar pareciendo una novela negra, ¿no? Sí. Esto que le ha pasado a este responsable de la UCO revela una forma de usar el poder y una forma de ejercer el poder, que tiene una raíz muy profunda en la izquierda, tiene una raíz muy profunda que en los modos totalitarios de pensar, en las ideologías totalitarias, ¿no? Que es que tú estás contribuyendo a una investigación, bien, yo te voy a sacar la cara y te voy a desprestigiar delante de los demás y voy a tratar de atacar tu credibilidad y voy a tratar de socavarla. Es decir, hay un uso de la comunicación política para socavar los esfuerzos de aquellos que están investigando al poder, que es su misión. Luego yo creo que hay otra dimensión del tema. En España y en general en Europa necesitamos tener una conversación acerca de lo que está pasando con la ayuda al desarrollo. Es decir, durante mucho tiempo se asumía que la ayuda al desarrollo, primero, era parte de la acción exterior del Estado e igual que hay otras formas en que los Estados utilizan su influencia, pues la utilizas también a través de la ayuda al desarrollo. Con muchos reproches, porque se decía, bueno, la ayuda al desarrollo luego al final repercute en beneficio de las empresas españolas, porque se hacen inversiones. Bien, la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos y las investigaciones acerca de los proyectos de la gran agencia de cooperación estadounidense, USAID, ¿no? han revelado que esas ayudas a menudo iban para agendas ideológicas, para la promoción de las ideologías de izquierdas, la izquierda progresista, woke, etcétera, y que otras veces iban directamente a corrupción y acababan en bolsillos ajenos. En España debemos tener esta conversación. En España deberíamos tener la madurez como sociedad, como para decir, a ver, nadie cuestiona la ayuda al desarrollo cuando va a los fines legítimos y cuando va a las personas que realmente necesitan esa ayuda. Durante mucho tiempo se decía, mira, te puedes fiar más de la Iglesia Católica que de muchas organizaciones que aparentemente tienen mucho nombre. Eso dentro y fuera. Deberíamos tener esa conversación, porque esto que está revelando el caso Ábalos, insisto en que no quiero entrar en los aspectos más sórdidos. Una vez a la semana nos deberíamos merecer algo que no parezca una novela de Dashiell Hammett. Está bien. Pero debemos tener también, pero déjame que termine. Pero debemos tener también la madurez como sociedad para decir, no, a ver, 100 viajes, ¿qué era lo que se hacía en esos viajes? ¿Quién controla esto? Al margen del error de la UCO, que está ahí y que la UCO ha reconocido y que la UCO ha advertido. Ya está. Pero deberíamos tener la madurez como sociedad para decir, a ver, ¿qué es lo que se está haciendo con la ayuda al desarrollo? ¿Quién está controlando esto? ¿Cuál es la responsabilidad de aquellos que tienen que vigilar, que auditar estas cosas? ¿Cuánto de esto se ha hecho con conocimiento de las autoridades? Y hay esfuerzos en redes sociales, me estoy acordando ahora, por ejemplo, de Cambronero y de otras personas, que han tomado el BOE y han dicho, partida a partida, proyecto a proyecto. Vamos a ver qué es lo que se está haciendo. Y nos hemos encontrado con que España está financiando cosas fuera de España muy desconcertantes. Lo mismo están haciendo otros países europeos. Me estoy acordando, por ejemplo, del caso de Hungría, donde se está investigando a dónde han ido los fondos de USAID y cómo se han utilizado, por ejemplo, para acciones de influencia dentro de los países europeos. Y creo que en España deberíamos también tener la madurez como sociedad para plantearnos que nadie cuestiona que hay que ayudar a las personas en otros países que realmente lo necesiten, pero que hay prácticas torcidas que se tienen que erradicar. Bueno, hay que dejar dicho, para que ustedes no se pierdan un detalle, que la audiencia de Badajoz ha avalado hoy que se investigue, o sea, que han rechazado los recursos, a ese asesor que tenía en Moncloa el hermano de Sánchez, el músico, el de la Diputación de Badajoz. El fulano en cuestión se llama Luis Carrero y habían presentado una serie de recursos porque, mire usted, esto no tiene sentido, que se investigue a este que le llamaba hermanito. Bueno, pues finalmente la audiencia de Badajoz, como digo, ha avalado a la juez y van a investigar al señorito este que era como el valido en la corte de las andanzas del hermano músico de Pedro Sánchez. Bueno, y sepan ustedes también que el reparto de los menores ilegales, a mí lo de menas no me sirve, porque no es verdad que vengan solos, no es verdad que se les haya encontrado solos, vienen en avalanchas conducidas por mafias, conducidas por los que asaltan las vallas de Ceuta o de Melilla y las costas de Canarias. Bueno, entonces son menores, bueno, algunos sí,
otros no tanto, también está eso en discusión. ¿Y son menores qué? Ilegales, sí, porque ni buscan compañía ni están no acompañados, suelen venir en grupos, ¿saben? Bueno, esto va a empezar en la primera quincena de abril y lo defendía de este modo el ministro competente del asunto, Ángel Víctor Torres. Los datos que ha dado Junts es una simulación porque en el Real Decreto Ley no aparece ni un solo número. Lo que hay que hacer ahora es que antes de que acabe este mes las comunidades certificarán cuántos menores están atendiendo extranjeros no acompañados. Y eso ya dejará clarita las cosas. Que una vez que se convalide el decreto, porque estamos hablando de personas, eso será en la primera quincena de abril y cuando estén también todos los papeles regulados, que el propio Gobierno de Canarias habla de 2-3 meses. De nuevo nos sustraemos del debate principal, que son los derechos de esos supuestos menores, cuáles son menores, cuáles no son menores, y qué hacemos con ellos en España. ¿Se les ofrece una adaptación a la sociedad española, un empleo? ¿Se les ofrece, se les enseña para que sean capaces de un desempeño en el mundo laboral? No. ¿Se les educa de alguna forma? No. Se les mantiene en una especie de apartotel, con un dinerito que se les da para gastos semanales de bolsillo, y ellos pues se dedican a lo fácil, que a menudo es el trapicheo. No digo que lo sea siempre, pero eso afecta a la seguridad de los barrios donde están esos centros de menas, que no son centros donde se les adapta a la sociedad española. Ese es un debate sustraído, una vez más. Sabemos lo que cuestan, lo que cuesta que tenerlos en un hotel con comida y cama caliente y ya. Pues no, eso no es lo sensato. Al margen de que los aluviones de menores ilegales hay que combatirlos con devoluciones de los que no sean menores, hay que combatirlos con los que... ¿Saben qué pasa? Que si hablamos con los trabajadores de esos centros, todos ellos son conscientes de cómo llaman a sus familias por teléfono, cómo mantienen videoconferencias con sus familias, cómo les mandan dinero de España a sus familias. Es bastante fácil pues devolverlos a sus familias si se quiere hacer, pero no estamos en eso. Mira, Xavi, en torno al tema de los menores extranjeros no acompañados, menores ilegales, penden tantas cosas o gravitan tantas cosas, tantos debates políticos, figúrate. El primero, la protección de las fronteras. Es decir, el primer paso para evitar esta situación, que es una situación terrible. Es decir, aquí hay tráfico de seres humanos, aquí hay casos de explotación, hay un drama humano. El primer paso es la protección de las fronteras. Y aquí hay mucho de lo que hablar, porque se hace pasar por menores a quienes a menudo no son menores, se hace pasar por personas que vienen huyendo de conflictos a personas que en realidad están emigrando por diversos motivos, pero que no son huir de un conflicto y por lo tanto no son refugiados. Se está soslayando que cuando un Estado deja de proteger sus fronteras, el propio Estado está fallando en una de sus finalidades, que es la provisión de control y de seguridad para las personas que están en el interior de esas fronteras. Hay otro tema aquí, que es el negocio de la asistencia. Y hay una industria en torno a esto. Una industria que tiene aspectos, digamos, más conocidos. Hablabas antes de los trabajadores sociales. Hay que hablar de la prevención de riesgos laborales de las personas que están a cargo de estos menores, que a menudo no son menores. De hecho, ahora hay en trámite en el Congreso de los Diputados una iniciativa para hacer todavía más difícil poder certificar la edad, posible edad, se hace con tamaño de los huesos y con una serie de pruebas físicas, la edad de estos presuntos menores que a menudo son jóvenes en edad militar y son mayores de edad. Luego hay otro aspecto, que son las responsabilidades políticas. Aquí aumenta la inseguridad, puede haber comisión de delitos, hay situaciones de violencia, incluso de menores a menores. Yo me acuerdo en alguna ocasión de haber visto peleas y cosas de estas, y aquí parece que no hay responsabilidades políticas. Aquí sale el ministro y habla de repartir a los presuntos menores o de repartir a los menores por distintas comunidades autónomas, pero cuando después se crean problemas de seguridad, problemas de orden social, se dificulta la convivencia, aquí no se asumen responsabilidades políticas. Aquí da la impresión de que, bueno, de que esto uno toma a un ser humano, lo suelta allí y no ocurre nada. Y sí ocurre. Si efectivamente son menores, con quien deben regresar es con sus familias.
Y se puede decir, no, pero es que no se los puede identificar, los países de origen no los quieren recoger. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las acciones políticas que se pueden adoptar? ¿Qué es lo que se puede hacer? Se constata que un menor proviene, por ejemplo, de algún país del Magreb. Y no lo 60% de Marruecos. Bien. Y no los admiten. ¿Y España debe aceptar esto? ¿El gobierno debe aceptar esto? Y luego hay una última. La tutela efectiva es del país de origen. Y luego hay una última cuestión. Hay responsabilidades también para los ciudadanos que están en España o que estamos en España. Hay responsabilidades. No hay únicamente una responsabilidad humanitaria hacia personas extranjeras que puedan necesitar una asistencia. Hay una responsabilidad hacia aquellos que viven en los pueblos donde se van a establecer los centros, por ejemplo, que viven en esos barrios, que sufren las consecuencias de una degradación de la convivencia. Y deberíamos poder hablar de estas cosas, sin que se utilice el boomerang del racismo o el boomerang de la xenofobia para silenciar un debate. Claro, nadie cuestiona que cuando se trata de menores, que efectivamente son menores y que efectivamente vienen de lugares en situación de conflicto, pueden necesitar una asistencia de urgencia. Esto no se cuestiona. Y me parece que hay un último tema. ¿Qué ocurre con esos menores cuando alcanzan la mayoría de edad? ¿Cuáles son los cauces de integración de nuestra sociedad? Podríamos pensar, el sistema educativo. Bien, tenemos un sistema educativo que desgraciadamente ha dejado de ser ese ascensor social del que se hablaba. Tenemos un sistema educativo que perpetúa las identidades, que en lugar de facilitar la integración, facilita la segregación, y entonces un señor puede vivir perfectamente en España sin hablar español, sin integrarse en la sociedad española, sin saber prácticamente nada sobre España más allá de su experiencia cotidiana, es decir, no facilita la integración. Podríamos pensar, bueno, no, pero terminará encontrando un trabajo. Bueno, entonces, ¿qué se está haciendo? ¿Se está premiando la inmigración de forma irregular o de forma ilegal? Porque al final, el que llega y se queda, termina encontrando un trabajo, termina de alguna manera prosperando. Esto transmite un mensaje equivocado, esto transmite a las organizaciones de trata de seres humanos que lo que tienen que tratar de hacer es continuar enviando gente. Me parece que hay una reflexión final. Estamos en condiciones, como sociedad, de afrontar un debate maduro en el cual se diferencie de las situaciones de emergencia que realmente necesitan una asistencia humanitaria, y España en esto ha dado ejemplos. Yo me estoy acordando, por ejemplo, del terremoto de Alucemas, o cuando en las afueras de Melilla ardió el monte Gurugú, y desde Melilla se enviaron alimentos, mantas, se envió de todo. Los bomberos de Melilla intervinieron, de situaciones que son de trata de seres humanos y que son ilegales y que se deben combatir, en primer lugar, cortando el negocio de la trata, impidiendo a los tratantes de seres humanos que puedan alcanzar el objetivo final, que es que el que llega a España y se queda, se queda. Pues sí, y eso no lo hacemos. Hacemos una pequeña pausa de publicidad. Volvemos en apenas 2 minutos. Aumento de los gastos de defensa, y uno piensa en las necesidades de defensa de su propio país, y ahí pues la izquierda juega con un argumento, bueno, pues muy consolidado. ¿Qué lejos está Rusia de España? O sí, qué lejos está. Por lo tanto, podemos estar tranquilos, por lo tanto, esto no nos compete. Pero no es verdad. No solo no es verdad, sino que eso puede cambiar a enorme velocidad. Rusia está hablando con el gobierno de Argelia, con el que tiene una enorme afinidad de haberle nutrido de todos sus componentes militares. Argelia tiene el ejército más grande de África, 1,5 millones de efectivos, y tiene todo tipo de misilería, tanques, etcétera, etcétera, de fabricación rusa. Están hablando los rusos con los argelinos para trasladar las bases que tiene la Marina rusa en Siria, que no son seguras, porque no lo son en absoluto, trasladarlas a Argelia, cercanas a Orán. Orán está a 500 kilómetros de Alicante, por poner un ejemplo. Eso sí, 500, no sé cuántas millas son, bueno, unas cuantas menos, pero en cualquier caso está muy cerca.
Argelia mantiene un conflicto, tiene la guerra declarada, aunque no está mucho por la labor ni unos ni otros, con Marruecos. Marruecos, que es el principal aliado en la zona de Estados Unidos por delante de España. Por lo tanto, ahí eso puede ser un escenario muy complicado para España en un futuro bastante más cercano de lo que parece. ¿Estamos preparados para atender esa amenaza, Ricardo? Las relaciones entre Argelia y primero la Unión Soviética y después la Federación de Rusia son relaciones muy antiguas. En el año 47, entre el 47 y el 48, la Unión Soviética desarrolla una doctrina que se llamó la doctrina Zhdanov, que consistía en que la Unión Soviética apoyaba a los que se consideraban movimientos anticolonialistas, anticapitalistas y antiimperialistas. Ahí entraban los argelinos que se habían alzado contra Francia y que luchaban, el Frente de Liberación Nacional, que luchaba contra Francia y buscaba la independencia de Argelia. Desde entonces, las relaciones entre Argelia, primero la Unión Soviética y después la Federación de Rusia, han sido estrechísimas. Los militares argelinos se han formado en academias rusas, estudiantes argelinos han estudiado en universidades, primero soviéticas, después rusas. Me estoy acordando, por ejemplo, ahora de la Universidad de la Amistad de los Pueblos, en Moscú. Esto hace que haya, más allá de relaciones comerciales o económicas que se pueden tener con muchos países, una alianza muy antigua. Desde el tiempo de los zares, Rusia, el Imperio Ruso, la Unión Soviética, la Federación de Rusia, ha buscado puertos que le permitan acceder al Mediterráneo, puertos de aguas cálidas que sean navegables todo el año. Lo consiguió primero en Siria y ahora que la situación en Siria ha cambiado, los busca en el Mediterráneo. Esto tiene varias derivadas. Una primera, obvia, la cercanía con Argelia. De hecho, hay rutas marítimas desde el territorio español a Orán. Tiene una segunda consecuencia. En el libro blanco sobre el futuro de la defensa europea, que se aprobó en el Parlamento Europeo la semana pasada, se habla de la frontera sur, se habla del Sahel y se habla de África. De nuevo, estos son los debates estratégicos que en España deberíamos tener más, en el ámbito de la opinión pública y no solamente en el ámbito académico o en el ámbito de los think tanks o de los estudios superiores. ¿Qué significa una desestabilización en el Sahel? Significa, de entrada, flujos migratorios que van a llegar a España. Significa actividad yihadista, actividad terrorista. Es decir, lo que ocurre en el Sahel y en el Magreb para España es estratégico. Y ahí nos tenemos que preguntar cuál ha sido la política exterior de España en relación con Argelia. Argelia y Marruecos tienen una rivalidad, enemistad, competencia, lo podemos llamar de muchas maneras, con muchos puntos de fricción. Quizá el más importante de ellos, o el más conocido, sea el apoyo argelino al Frente Polisario, en oposición a Marruecos. Y ha sido en territorio argelino donde el Frente Polisario y la República Saharaui han encontrado un espacio seguro para desarrollarse. Esto hace que España tenga, o históricamente haya tratado de mantener un equilibrio entre la política, las relaciones bilaterales con Marruecos y las relaciones bilaterales con Argelia. Esto con Pedro Sánchez ha cambiado. El primer precio lo han pagado las empresas españolas, que han sufrido las consecuencias en sus negocios en Argelia. Los consumidores españoles también. Ha habido otro precio que se ha pagado en materia de inmigración. Las autoridades argelinas no han colaborado como solían. Claro, es un error maltratar a un vecino del Mediterráneo. Igual que España puede decir, mira, nosotros podemos tener relaciones privilegiadas con la orilla norte del Mediterráneo, puesto que es la Unión Europea, España, aunque solamente sea en el plano de las relaciones bilaterales, no puede descuidar la orilla sur del Mediterráneo. Y aquí sí entra una responsabilidad directa, incluso para con los socios, tanto en la Unión Europea como en la OTAN. Es decir, la defensa, la salvaguarda de la frontera sur o del espacio de la Unión Europea les corresponde a los países ribereños del Mediterráneo. Y aquí el balance respecto de Pedro Sánchez es un balance muy duro, porque Argelia ha sido maltratada. Argelia se la ha dejado de lado en aras de una relación que Pedro Sánchez ha querido tener de forma privilegiada con Marruecos. Vamos a ver cuáles son las consecuencias ahora para España. Porque también el Marruecos tiene su propio interés nacional, que no coincide necesariamente con el interés de España.
Por ejemplo, las reivindicaciones territoriales marroquíes sobre Ceuta, Melilla y las Islas Canarias, por ejemplo. O la presencia de una población marroquí o de origen marroquí, en muchos casos incluso conserva la nacionalidad marroquí a pesar de haber obtenido la nacionalidad española, que es un factor de influencia y de presión. Entonces tenemos que hablar de estas cosas, más allá, insisto, de las responsabilidades que se tienen para con los socios europeos. Sí, sí, y el acercamiento que puede suceder en breve de la flota rusa del sur, claro, a un lugar que es a tiro de piedra de España. Bueno, por cierto, y hablando de intereses geoestratégicos, los de China. China se ha fijado en las Islas Canarias y por esa razón hay unas cuantas empresas estatales chinas que se están fijando en el interés que podría tener para ellos establecer vínculos privilegiados en Canarias. Les hablo de empresas hoteleras, de empresas pesqueras, de instalarse de algún modo geoestratégico en un sitio que les viene de cine para sus ambiciones estratégicas en el África Occidental. Así es que hay un plan chino para las Islas Canarias. Mira, Xavi, hay varias dimensiones en las que podemos ver esto. Está China como socio económico. Pedro Sánchez tiene previsto para el mes de abril un viaje a China. Lleva 3 viajes consecutivos, 1 al año a China. Y España es un socio comercial importante para China. Hay inversiones chinas de enorme magnitud en Cataluña, en Canarias, que son de las que tú estás hablando, que se están preparando, y en Madrid. Pero en paralelo, a China la han considerado una amenaza en el libro blanco sobre el futuro de la defensa europea que se ha aprobado la semana pasada en el Parlamento Europeo. Con lo cual los países europeos, pero en particular España en lo que nos ocupa, van a tener que lidiar con una doble consideración. China como socio comercial y China como amenaza según lo considera el libro blanco sobre la seguridad europea. Claro, aquí entra el modo de hacer política de Pedro Sánchez, que consiste en la gestión del relato, en la gestión del discurso, no en la adopción de medidas específicas concretas, sino en ver cómo se construye un relato que la opinión pública pueda aceptar más o menos. Claro, en un momento en el que el gobierno de Pedro Sánchez está en horas bajas, le han exigido el cumplimiento de compromisos en materia de inversiones en defensa, no logra sacar adelante los presupuestos, va a tratar de utilizar el viaje a China como un trampolín, como un relanzamiento del liderazgo, y este es el contexto en el cual Canarias, que es un territorio español de enorme importancia estratégica para España, para la Unión Europea, para la estabilidad del África Occidental, va a cobrar una importancia y una relevancia que nos lleva un momento al tema que estábamos hablando antes, las relaciones con Marruecos. Y esa parte del África Occidental, el territorio nacional español, los recursos naturales que allí hay, la industria turística que para España es tan importante. Uno puede preguntarse con preocupación qué es lo que va a hacer el gobierno, qué es lo que piensa hacer el gobierno, porque está en una situación de debilidad política y de, me atrevería a decirte, no sé si la palabra es arrinconamiento, pero de falta de iniciativa y de falta de liderazgo tan grande, sí, que uno podría temerse que no haga nada. Es que casi es preferible que no haga nada, porque esa condición de maverick, de inquieto de Sánchez, le de gestión del discurso, a cometer errores como el que se cometió con la famosa carta al rey de Marruecos de entrega del Sáhara por nada, ¿eh? En fin. Que tanto es que me he quedado con ganas de responderte a cuando he hecho lo de la carta, que tanto deterioró la relación con Argelia. Hombre, la rompió. Y por la cual las empresas españolas pagaron precio. La política en materia de inmigración pagó precio. La relación bilateral pagó precio. La política mediterránea pagó precio. Y claro, cuando... Déjame que remate con esto, porque creo que, además, como viene por la tarde, un Estado, para estas cosas, tiene políticas de Estado y tiene relaciones de Estado que no dependen de la coyuntura política, del relato y del discurso.
Efectivamente. Bueno, señores, llegamos al término de la redacción abierta por hoy viernes. Mi agradecimiento a don Ricardo, que nos ha dado algunas doctorales hoy importantes. Hombre, por Dios, muchísimas gracias por tu presencia y sobre todo por tus opiniones, y a ustedes les deseo un buen fin de semana. Les espero mañana, eso sí, por la noche 10:30 en Más se perdió en Cuba.